Hola, muy buenas tardes. Soy el maestro Joseph Espejo López. El día de hoy vamos a iniciar con la cápsula número 3 de la materia Seminario de Investigación 1 de la unidad número 2, Diseño de Proyectos de Investigación Jurídica. Sin embargo, ¿cuál va a ser el objetivo principal de esta cápsula? El objetivo principal va a ser que un estudiante pueda analizar el planteamiento de la hipótesis, así como también de los objetivos, así como la metodología aplicada al estudio del derecho con el propósito de poder formular nuestras investigaciones jurídicas de forma clara, coherente y sustentada en un enfoque metodológico adecuadamente y de forma correcta. Por esa razón, a lo largo de toda esta cápsula, poco a poco iremos estudiando justamente ese planteamiento de la hipótesis y de los objetivos, así como también la forma en la cual la metodología se aplica al estudio de derecho con el propósito de poder comprender cuál es su importancia en la orientación, en el desarrollo y sustento de la investigación jurídica. Estableciendo eso, tenemos que empezar a recordar nuevamente que el planteamiento de la hipótesis, así como también de los objetivos, van a permitir y como tal van a constituir una etapa fundamental dentro del proceso de la investigación jurídica. ¿Por qué? Porque permiten orientar el adecuado desarrollo tanto del estudio, así como también estableciendo el rumbo que seguirá nuestra investigación. Es decir, estos elementos van a ayudar a definir como cierta forma que se pretende como tal analizar y como tal qué resultados se buscan obtener y en consecuencia cuáles son los posibles resultados al problema planteado desde un principio. De esta forma, la hipótesis la tenemos que entender como una suposición, vaya, una respuesta tentativa formulada con anticipación en base en el problema de nuestra investigación que en un primer momento establecimos, la cual obviamente la tenemos que analizar y posteriormente tenemos que comprobarla, perdón, a lo largo de nuestro estudio que realizamos a través de la investigación jurídica. De esta forma, nuestros objetivos de la investigación van a ser básicamente los propósitos que se pretendan llegar a alcanzar mediante tal un análisis del problema jurídico. Es decir, tanto el planteamiento adecuado de nuestra hipótesis y de los objetivos van a permitir una estructura adecuada de la investigación. En consecuencia, facilitando la recolección de la información y como tal, orientando el adecuado análisis de los resultados, manteniendo una coherencia adecuada entre el problema y el desarrollo de nuestra investigación, de nuestro estudio. Por ejemplo, la hipótesis. En este caso, la hipótesis en la investigación jurídica va a constituir ese propósito o esa suposición que intenta ofrecer como tal una posible solución tentativa al problema que nosotros planteamos desde un principio. Es decir, esta propuesta como tal es tentativa, es decir, se formula a partir de conocimiento previo, teórico y doctrinal, un análisis básicamente preliminar del tema, pero que aún así no ha sido comprobado o demostrado. De esta forma, la hipótesis básicamente orienta el desarrollo de nuestra investigación y determina qué aspectos como tal deben analizarse durante dicho estudio, básicamente facilitando tanto la interpretación de los resultados como la evaluación de la conclusión fundamentada y motivada. Es decir, para que una hipótesis sea como tal correcta, básicamente válida, debe ser clara, precisa, coherente y estar estructuralmente vinculante con el problema de la investigación, ya que de esta forma va a ser susceptible de un análisis y por lo tanto de una verificación mediante los procedimientos propios de la misma investigación jurídica. Ahora bien, en algunos casos se puede plantear una hipótesis general acompañada de varias hipótesis específicas, lo que de cierta forma va a permitir examinar diferentes dimensiones del problema estudiado, solamente en algunos casos, pero bueno. Por otro lado, los objetivos de la investigación jurídica. Recordemos nuevamente que los objetivos, por otro lado, van a ser ese propósito que se pretende alcanzar con el desarrollo del estudio. Es decir, estos objetivos tienen que ser orientados en la investigación y, por lo tanto, permitiendo establecer los resultados esperados. Es decir, los objetivos nos van a servir para, de cierta forma, poder establecer
hacia qué enfoque está orientado, qué esperamos obtener con la investigación. Por lo tanto, debemos dividir esos objetivos en objetivos generales y en objetivos específicos para una correcta aplicación. Es decir, objetivos generales. En este caso, en el objetivo general, básicamente su finalidad principal de nuestra investigación, básicamente es establecer las acciones necesarias como tal para alcanzar dicho objetivo. Es decir, los objetivos deben redactarse de manera clara, precisa y por ende de forma coherente con el problema de la investigación, ya que de esta forma tienen que ser totalmente alcanzables y totalmente medibles dentro del tiempo disponible para realizar dicha investigación. Es decir, no podemos establecer objetivos imposibles para la investigación. Pero bueno, a lo que voy, de esta forma, el establecimiento de estos objetivos de cierta forma permiten estructurar la investigación y, en consecuencia, facilitan el desarrollo adecuado del estudio jurídico. Pero bueno, ahora bien, no obstante, tanto la hipótesis así como también los objetivos al final del día van a resultar esenciales en la investigación jurídica. ¿Por qué? Porque de cierta forma van a orientar tanto el estudio y delimitan su alcance de dicha investigación. Es decir, estos elementos al final del día van a constituir a organizar el trabajo y de cierta forma seleccionar la metodología más adecuada para su adecuada implementación. De esta forma, tenemos que recordar que la hipótesis va a permitir anticipar con posibles, en este caso, resultados y guiar el análisis del problema jurídico, mientras que los objetivos van a establecer los pasos necesarios como tal para desarrollar adecuadamente nuestra investigación de manera sistemática y ordenada. No obstante, una correcta implementación y delimitación tanto de nuestra hipótesis como de nuestros objetivos van a garantizar que nuestra investigación sea coherente, clara y estructurada al final del día. Por esa razón, si la estructuramos de forma adecuada, va a facilitar la interpretación de nuestros hallazgos y de cierta forma la elaboración de las conclusiones fundamentadas que lleguemos a realizar. De esta forma, podemos decir que la planificación de la hipótesis y de nuestros objetivos van a constituir una fase imprescindible, esencial, dentro del proceso de nuestra investigación jurídica para que tenga éxito el día de mañana. Pero bueno, de esta forma llegamos a lo que es la metodología aplicada al estudio del derecho. Pero bueno, ahora bien, ¿qué es esto de la metodología del derecho? Básicamente, esta metodología que se aplica al estudio del derecho, básicamente son los procedimientos y métodos que se utilizan para analizar, para interpretar y comprender el fenómeno jurídico. Es decir, esta metodología como tal nos va a permitir desarrollar una investigación jurídica de manera tanto sistemática, así como también ordenada y en consecuencia con rigor científico en todo momento. Por esa razón, el uso adecuado de esta metodología como tal va a facilitar la comprensión del problema jurídico y por ende va a permitir obtener resultados tanto claros y debidamente fundamentados. Por esa razón es que el derecho como ciencia social requiere el uso de metodologías específicas que permitan como tal el estudio de la norma jurídica, así como también su aplicación, en consecuencia, cuál es su impacto dentro de la sociedad, ya que al final del día esta metodología va a ayudar a realizar como tal un estudio de la misma legislación, la jurisprudencia y la doctrina, así como también de los principios generales del derecho. Es decir, en palabras sencillas, la elección adecuada de la metodología dependerá del tipo de la investigación que estemos realizando, así como también de nuestro planteamiento del problema y de los objetivos del dicho del estudio que estemos realizando al final del día. No obstante, de esta forma se tiene que empezar a establecer para realizar adecuadamente lo que es una investigación. Pero bueno, ahora bien, el método dogmático jurídico. En este caso, el método dogmático jurídico básicamente es el que constituye uno de los enfoques más, como tal, utilizados en el estudio del derecho. ¿Por qué? Porque este método se centra como tal en el análisis e interpretación de la norma jurídica con el objetivo de poder comprender de cierta forma cuál es su contenido, cuál es su alcance, su forma de aplicación, etc. No obstante, mediante el método dogmático jurídico, vamos a poder examinar leyes, códigos, reglamentos, criterios jurisprudenciales, hasta la doctrina legal.
Por esa razón, este enfoque va a permitir estudiar al derecho vigente de nuestro país y de cierta forma también entender la organización y la estructura del sistema jurídico, ya que al final del día ese método dogmático jurídico ayuda a identificar posibles lagunas legales, así como también posibles contradicciones en nuestra norma, en nuestra legislación y alguna que otra dificultad en la aplicación de la misma legislación que se llegue a suscitar. De esta forma, facilitando la interpretación de la misma legislación y la construcción de nuestros argumentos jurídicos que sean bastante sólidos, motivados y fundamentados. De esta forma, es una herramienta muy, pero muy utilizada en la investigación doctrinal y teórica dentro del ámbito jurídico. ¿Por qué? Porque de esta forma podemos asegurarnos de hacer adecuadamente un análisis de la misma legislación vigente en nuestro país. Pero bueno, ahora bien, por otro lado, vamos a encontrar lo que es el método comparativo. Ese método comparativo también lo vamos a encontrar y básicamente es ese análisis, esa comparación de distintos sistemas jurídicos, así como también de normas, de legislaciones o instituciones legales en un sistema jurídico. Es decir, este método comparativo como tal nos va a permitir identificar semejanzas, así como también diferencias entre legislaciones, lo que como tal nos va a permitir mejorar nuestro sistema jurídico y proponer alguna reforma que pueda mejorar el sistema jurídico vigente de nuestro país. Es decir, al final del día, este método comparativo va a ser bastante útil cuando se pretenda analizar la legislación de distintos países, de distintos estados, así como también de distintos periodos históricos. ¿Por qué? Porque va a permitir obtener una visión más amplia del fenómeno jurídico. Es decir, de esta forma nos va a permitir como tal poder ampliar nuestro horizonte de conocimiento. De cierta forma nos abre lo que es la forma en la cual analizamos y comprendemos el derecho en distintos periodos, tanto históricos o en su caso de diferentes países. Pero bueno, ahora bien, otro método que también vamos a encontrar es el método histórico jurídico. ¿En qué consiste este método histórico jurídico? Este método histórico jurídico también lo vamos a encontrar y básicamente consiste en analizar lo que es la evolución del derecho a través del tiempo. Es decir, al final del día, este método permite comprender el origen de la norma jurídica y su desarrollo histórico, por lo tanto, facilitando como tal la comprensión del contexto en el cual surgieron nuevas legislaciones, así como también analizando su evolución hasta la actualidad. De esta forma, nos va a permitir, como cierta forma, poder comprender diferentes aspectos históricos de diferentes sociedades a través del tiempo. Pero bueno, otro método que también podemos encontrar es el método analítico. Ese método analítico básicamente lo vamos a encontrar también y va a consistir en descomponer el problema jurídico en sus partes para examinar detalladamente cada uno de sus elementos. Es decir, como tal, este enfoque nos va a permitir estudiar conceptos jurídicos, así como también normas, legislaciones y principios de manera más minuciosa, por lo que al final del día ese método analítico facilita de cierta forma lo que es la comprensión del fenómeno jurídico y contribuye a desarrollar investigaciones un poquito más precisas, más ordenadas, así como también estructuradas. ¿Por qué? Porque de esta forma fortalece lo que es el pensamiento crítico y la capacidad de nuestra argumentación jurídica. Pero bueno, aparte de ese método, también vamos a encontrar lo que es el método sociológico por último. El método sociológico jurídico básicamente va a ser el que vamos a encontrar y que se va a enfocar en esencia en analizar la interacción entre el derecho y la sociedad. Es decir, este enfoque como tal nos va a permitir estudiar cómo la norma jurídica influye en la conducta social y a su vez cómo la realidad social impacta en la creación y aplicación del mismo derecho. Por lo que al final del día, este método sociológico jurídico va a resultar bastante útil para abordar problemas sociales, así como también desde una perspectiva jurídica y para poder comprender lo que es la implementación práctica del mismo derecho en nuestra sociedad. Pero bueno, ahora bien, a grandes rasgos, eso es lo que debemos entender respecto a lo que es la metodología aplicada del estudio del derecho y los diferentes métodos que podemos, de cierta forma, utilizar como herramientas para realizar dicho estudio en lo que es la interpretación y explicación del derecho, por ejemplo, vigente en nuestro país. Pero bueno, de igual forma también vemos
vamos analizando poco a poco lo que es la hipótesis y los objetivos al momento que se plantean y qué importancia tiene para que realicemos adecuadamente nuestra investigación jurídica. Pero bueno, hasta aquí sería esta cápsula. Más adelante y poco a poco iremos analizando otros temas bastante interesantes, como por ejemplo lo que son las técnicas de recolección de datos en el ámbito jurídico, así como también vamos a empezar a analizar lo que son algunos tipos de estrategias para la revisión bibliográfica, la revisión normativa, entre otros aspectos. Pero bueno, poco a poco lo iremos analizando en otras cápsulas. Hasta aquí sería esta cápsula. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la siguiente cápsula. Hasta luego.